misionera. Y ojalá que usted y yo lo entendamos esto. Bien, vamos a ver el segundo mensaje de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amoroso para con su hermano. Es lo que significa el nombre de Filadelfia. ¿Sí? Por si quiere usted ponerle a alguien ese nombre, no es feo. Se escucha feo porque usted quiere ponerle ahí, ¿qué? Elizabeth Taylor. Los nombres bíblicos son muy bonitos, tienen un significado muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Versículos del 9 al 13. En la clase anterior, el viernes 20 de diciembre del 2019, estudiamos Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a hacer una remembranza breve para enfocarnos. Y en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3, leímos: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Podemos aplicárselo ahora a este matrimonio. El Señor abrió una puerta en Durango. Eso es a lo que se refiere. El Señor abre puertas para que corra la palabra. El problema es que luego nos quedamos en la puerta y no entramos para predicar el Evangelio. ¿Sí? Oímos entonces la voz del Señor Jesucristo diciéndole a la iglesia de Filadelfia: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. En el último renglón. ¿Y qué más le dice? Y no has negado mi nombre. ¿Por qué lo dice? Esta iglesia, a pesar de la persecución, porque era muy perseguida, a pesar de la persecución, de las dificultades, habían demostrado ser fieles a la palabra que les predicaron. Ser fieles a la palabra que les predicaron. No habían adulterado el mensaje. No le habían añadido ni quitado absolutamente nada al mensaje, lo que se acostumbra desde hace mucho tiempo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2? Primera de Pedro capítulo 2, si fueran tan amables. Primera de Pedro 2. Quizás no está Primera de Pedro, ¿verdad? Antes de Segunda de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Escuchen esto. Dice: desead. Usted sabe qué cosa es un deseo, ¿verdad? Un deseo que es tan poderoso a veces para ir a la maldad que nos importa muy poco lo que venga y ahí vamos a que se cumpla el deseo. Pero aquí debe de ser diferente, pero con el mismo ímpetu que íbamos al pecado, al deseo de pecado. Así debe de ser nuestro deseo para escudriñar la palabra en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Sí? Eso es algo que está ahí. Es un mandato de Dios. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si está aquí escrito no adulterada es porque hay palabra adulterada. ¿Sí lo entiende, verdad? Como niños recién nacidos. ¿Usted ha visto cómo lloran los niños cuando no les dan la leche? Así nos gustaría a nosotros, que de repente visitas una casa y encuentras a alguien llorando de los hermanos. ¿Por qué estás llorando? Es que no encuentro mi Biblia, mi familia. No. Nos reímos, pero eso debería de ser así. ¿Sí? La leche no adulterada. Cuando usted le da, creo que aquí lo hemos visto, cuando usted le da a un niño leche adulterada con más agua que con calcio, ¿qué le pasa? No se fortalecen los huesos. No se fortalecen los huesos y cada rato se cae. Es su golpe favorito en el suelo. ¿Por qué? Porque le dieron leche adulterada. Si usted lo pasa a la vida espiritual, cuando usted toma leche adulterada, usted no va a cambiar. Va a estar cayendo en pecado cada rato. Cada rato. Y la leche nos fortalece, como dice aquí la palabra,
No, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuál es nuestro crecimiento? ¿Seguimos siendo niños todavía? ¿Berrinchudos? ¿De todo nos molestamos? ¿O ya hay un crecimiento? Hay un crecimiento, ¿sí? Tienes niños que son berrinchudos, son tus hijos. No dejamos de ser hijos de Dios, pero estamos incapacitados para la obra del Señor, porque queremos vivir un evangelio cuando nos da la gana. Queremos congregarnos cuando tenemos tiempo, ¿sí? Y el Señor dice, no dejando de qué, de congregarnos. Somos parte de un cuerpo, ¿sí? Bendito sea Dios. Y si hacemos lo que dice la palabra, vamos a crecer para salvación, ¿sí? Habían crecido esta iglesia de Filadelfia, habían crecido espiritualmente de tal manera que no negaron el nombre del Señor, ¿sí? Fueron muy presionados para negar que Cristo era su Dios y Señor. Así fue. Siempre a la iglesia, los que persiguieron a la iglesia cuando los mataban, los querían hacer negar de la fe de Cristo Jesús. Conocimos hace muchos años a un pastor mariano. Su esposa era Rosy. ¿Se fueron su apellido? Mariano Ávila. Gracias. Él nos platicó, ahorita él vive en Estados Unidos, fue rector de una universidad presbiteriana. Nos platicó de algo que pasó allá por el oriente de este mundo, de este país, allá con una iglesia cristiana, donde llegó la persecución muy fuerte, y el general que iba ahí al mando, creo que era allá por Mongolia, que iba al mando, fíjense lo que hizo. Echó, eran como 20 congregantes, por ahí es muy difícil que la gente se entregue a Cristo, pero no hay imposibles para Dios. Los echaron a las tierras movedizas, eso fue hace bastante tiempo. Y echaron a su esposa y a sus hijos también. Y le decía el general al pastor, si tú niegas a Cristo, yo saco a tu esposa y a tus hijos. A mí me impresionó, todavía me acuerdo de eso. Y dice que empezó a gritar el pastor, Señor, yo nunca te he negado. Yo nunca te he negado, Señor. Pero esto es sumamente difícil para mí. No lo puedo soportar, Señor. Y cuando iba a negar a Cristo, su esposa levantó la voz y le dijo, si tú te atreves a negar a Cristo, quiere decir que nos has tenido engañados a todos nosotros desde que oímos el Evangelio a través de ti. Qué tremenda mujer, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener una esposa así cuando nos abrumamos, que nos levanta, te levanta y resplandece, que ha venido tu luz? Qué tremendo. Y no lo negó, y él vio cómo los congregantes, su esposa y sus hijos murieron. Y él anduvo predicando el Evangelio, y hubo bastante gente convertida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces aplicamos esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada más para cosas que nos parecen buenas. Pero cuando vengan esas situaciones a nuestra vida, tenemos que acordarnos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando entendemos que no somos del mundo, cuando entendemos que estamos sentados en los lugares celestiales, empezamos a vivir el Evangelio. Entonces podemos cantar ese canto, celebrar a Cristo porque Él vive en mí. No celebraciones de palabras y de música y de cantos que no tienen ningún significado para nuestra vida. Se los digo con todo el cariño, con todo el respeto. Necesitamos
necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. ¿Sí? Estos fueron muy presionados para negar que Cristo era su Dios y Señor, pero ellos se mantuvieron firmes. Mire, Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia. Era tremendo este hombre. Mire, vayamos a Hechos capítulo 22. No estamos viendo cosas que no son ciertas, no estamos escuchando fábulas. La Biblia no es una fábula. Si hay algún libro que tiene la verdad al 100%, es la Biblia. ¿Sí? Ningún otro libro como la Biblia para decirnos la verdad. Hechos 22, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 1 al 5 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Aquí estaba ya preso Pablo, ¿sí? Y está diciendo una palabra, dice: varones, hermanos y padres. Se está dirigiendo a los judíos y a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Dice: oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: escuche, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre tremendo para enseñar, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Escuche, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Ahí estaba el sumo sacerdote oyendo, ¿sí? También de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero cuando iba a Damasco, ¿qué fue lo que le pasó? Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo le habrá hablado Jesús a este hombre? ¿Cómo le habrá hablado? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Y esto aplíqueselo bien, por favor. Si usted es hija o hijo de Dios, cuando usted lo están persiguiendo de palabra o de cualquier otra cosa, ¿a quién le están persiguiendo? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Esa es la confianza de los cristianos. No se van en contra de los que los persiguen, sino ora por el que te ultraja y bendice el que te maldice, porque Dios tiene la mano muy pesada la tiene. Él es nuestra defensa, pero ya cuando tú te defiendes, pues ya no te defiende el Señor, porque tú ya te defendiste. Eres hijo, eres hija, pero no tenemos esa fuerza, ese poder espiritual. El rey David le decía al Señor en sus oraciones: guarda mi boca, Señor, pon guarda mi boca. Muchos necesitamos no un guarda, sino como 20 guardas, ¿verdad? Pero pídaselos para que seamos prudentes en el hablar. Que de nuestra boca salga gracia salvadora, no rencillas ni nada que se le parezca, ¿no? ¿Verdad? Versículos 19 y 20 de ahí mismo del capítulo 22 de Hechos. Dice: yo dije, Señor, ellos, cuando lo envía a predicar, ¿sí? Vamos a ver 17 y 18. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa. Fíjate qué relación de Dios con este hombre. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben mi conducta, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Fíjense bien. Imagínense a este predicador tremendo que escribió más epístolas en el Nuevo Testamento, está más lleno de los escritos de Pablo que de cualquier otro. Cómo se portaba, entraba aquí, y qué cosa era lo que hacía con los cristianos. ¿Qué hacía? Véanlo bien, véanlo y reléanlo, para que podamos comprender qué cosa es el cristianismo verdadero.
En la medida que tú y yo hacemos daño en el infierno, en las sombras, en las tinieblas, en ese momento viene algo en contra de nosotros. Podemos estar sentados todo el tiempo y no nos pasa nada. Es el cristianismo que quiere seguir viviendo. No es porque yo quiera que tengas deseos de que te persigan, no, de ninguna manera, pero sí necesitamos ser esa luz, necesitamos ser esa sal, que se cumpla el propósito de nuestra salvación. Quiero decirles que el propósito de tu salvación y la mía no es que vengamos a estar sentados los viernes y los domingos. El propósito de la salvación de parte de Dios para con nosotros es que seamos una luz y una sal en la tierra. El propósito es de que sigamos nosotros con la vida que se nos dejó, predicando el Evangelio, continuando con la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El conflicto es, ¿lo estamos haciendo? Porque esa es la iglesia que se va a llevar el Señor, así como la iglesia de Filadelfia. No has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? ¿Eres cristiano? Pues no, yo voy de vez en cuando. Nos avergonzamos de Cristo. Y Él dijo, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Así dice la palabra. ¿Sí? Bendito sea Dios. Amén. Primera de Pedro 4, por favor. Primera de Pedro 4, versículos del 12 al 19, se los leo rápidamente. Amados, ¿ya lo tienen? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? Escúchelo bien, que le entre esta palabra hasta lo más profundo de su ser. No te sorprendas. No tienes por qué sorprenderte. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dijeron que es una senda estrecha. Si a mí me aborrecieron, a ti te van a aborrecer, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué evangelio estamos viviendo? Sí, amados hermanos, ¿qué evangelio estamos viviendo? Hay poder en el evangelio, dice Pablo, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y al griego. Tenemos que vivir un evangelio de poder. Ya ponte un hasta aquí a tu pereza espiritual y a la mía también. Aprendamos a experimentar el evangelio. Yo se lo estoy diciendo al Señor, Señor, yo necesito experimentar otra vez el gozo de mi salvación, porque a veces me siento muy abrumado. En estos últimos días del año pasado ha sido muy tremendo. Me siento muy abrumado, sin ganas de nada, y hablé y me dijeron, cuando no tengas ganas de orar, ora. Y no tienes ganas de orar, ora. Y sigue orando, aunque no tengas ganas de orar, hasta que se rompa lo que tiene que romperse. Es que no siento ganas, pues no es lo que sientas. Hay una oposición brutal del infierno en contra de ti y de mí, si somos hijos de Dios. Por eso hay que empujar. ¿Y cómo vas a empujar? De rodillas y en fe. De rodillas y en fe. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Si a mí me aborrecieron, a ti te van a aborrecer, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Lo está usted leyendo conmigo? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Quiero decirles que si tú no tienes el Espíritu Santo, Dios no te mete en este conflicto, porque no lo vas a aguantar. No lo vamos a aguantar. Vivimos en el poder de Dios. Él lo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, no lo busquen, porque nuestra lucha no es contra hombre, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, malicias espirituales en los lugares celestiales. Por eso pónganse mi armadura, dice el Señor, el casco, el cinturón de la fe, la coraza de justicia. ¿Sí lo han leído alguna vez? Si no, léanlo. Ahí está en la palabra. ¿Sí? Estamos en una guerra espiritual. Estamos luchando por las almas perdidas. ¿Sí? Las almas perdidas. Bendito sea Dios. ¿Están conmigo? Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, ¿sí? La casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18, y esto ojalá que lo escriba hoy en la noche unas 1000 veces. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuchen los púlpitos cómo están ahora. ¿Qué enseñanza están dando? ¿Qué enseñanza están dando? Él es mi siervo, están diciendo. Él tiene obligación conmigo. Él tiene que serme próspero. Él tiene que sanarme. Él tiene que darme un ministerio fuerte. ¿Sí? Él es el siervo, ya no es el dueño de ellos, ¿no? ¿Verdad? Y el verdadero evangelio, nosotros somos los siervos. Dejé a mi pueblo para que me sirva, le decía Moisés, de parte de Dios al faraón. ¿Dónde estamos, amados hermanos? ¿Dónde estamos? Ya estamos en los últimos tiempos. No se vaya a espantar cuando de repente vea que ya no hay algunos hermanos comprometidos con Dios. Porque es un compromiso de bodas, es un compromiso de matrimonio, donde usted viene aquí a reunirse para conocer más de aquel que va a ser su novio, su esposo, eternamente, donde la palabra lo va a limpiar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es a lo que venimos, aquí no venimos a otra cosa, si es que lo hemos comprendido. ¿Sí? Alabado sea Dios. ¿Están conmigo? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, escuche, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? Y hagan el bien. Entonces, yo voy a padecer según mi voluntad. No, Señor, yo quiero sufrir por ti. No es eso. No es eso. En la medida que tú te metes con Dios, el Señor ve que realmente estás despojándote del viejo hombre y estás aprendiendo a amarlo. Amarlo, como dice Primera de Pedro, a quien amáis sin haberle visto. ¡Qué tremendo! Los ángeles se quedan impávidos, se quedan, si tienen boca, con la boca abierta, de ver cuando nosotros, sin verlo al Señor, rechazamos el pecado que nos asedia. ¿Cómo es posible que no te ven y te obedecen? Somos un espectáculo en el mundo espiritual y aquí en la tierra. Así ha sido la iglesia desde que se inició, un espectáculo de vida y de muerte, muriendo muchos mártires para que a ti y a mí un día nos llegara la palabra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, amados míos? Me seréis testigos. Es lo que significa la palabra en griego, me seréis mártires. Por eso cuando un testigo de Jehová hable con usted, dígale, ¿sabe qué significa ser testigo de Jehová? ¿Qué significa ser testigo? A ver qué cosa le va a decir. Pero no los meta a su casa porque está prohibido, ¿sí? Porque nos comunicamos con el pecado de ellos. Bendito sea Dios. Esa iglesia de Éfeso, por eso le dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre los que moran en la tierra. Esos es los que se van en el rato con el Señor. Son los que van a ser arrebatados. No aquellos que cantan muy bonito, tocan un instrumento, etcétera, etcétera. No estoy en contra de ellos, sino Dios sabe el compromiso. Dios sabe el compromiso. ¿Sí? Dios sabe. Yo creo firmemente en lo que dice Isaías, que cuando se toque el pandero con poder, caen cadenas de los que vienen aquí encadenados. Igual cuando viene la alabanza. Y lo puedo poner como testigo. Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, en medio de los azotes, todos lastimados, con la vestidura rota, etcétera, y estaban en el cerco. ¿Sabe usted cuál es el cerco? Tenían los pies metidos en unos hoyos y los brazos así, y la cabeza así, estaban bien cómodos por predicar el Evangelio.
Y yo me imagino a Pablo así volteando a ver a Silas. Dios, ¿cómo me gusta ese pasaje? Silas, sí, Pablo, adoramos al Señor, vamos a adorarlo. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. ¿Y qué pasó? Se sembró la presencia del Señor en Chile. Y así quisiera yo que un día se sembrara esto por los santos que vienen aquí a congregarse y a entregar su corazón a Dios. No puede sembrarse nada si tú no te siembras, ni yo tampoco me siembro en el interior con el poder del Espíritu Santo. Eso viene aquí. ¿Y qué pasó? Cayeron cadenas, se abrieron las puertas y se iba a matar el carcelero de Filipo. Yo lo hubiera dejado. Me azotaste, ¿verdad? En la carne como luego andamos. Dijo, no lo hagas. Aquí estamos todos. Ese es el evangelio que Dios quiere que vivas. No hay otro. Hay uno que no funciona para la salvación. Es el que Dios quiere presentarnos un evangelio de poder. No es un evangelio terrenal, es celestial. Dios, bendito sea Dios. La forma de vivir su cristianismo de los miembros de la iglesia de Filadelfia les trajo una gran recompensa. ¿Cuál fue esa recompensa? Apocalipsis 3, versículos 9 y 10. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El rapto, el arrebatamiento. Pero hicieron un compromiso con Él. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Los judíos perseguidores de los cristianos tendrían que hacer algo que repudiaban. ¿Qué tenían que hacer? Postrarse a los pies de los cristianos gentiles. Todavía muchos judíos los tratan a los gentiles como perrillos. ¿Sí? Usted lo ve cuando aquella mujer se acerca con el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa le dijo? No es lícito que los perrillos tomen del pan de los hijos. ¿Y qué dijo la señora que andaba pero bien triste y afligida por su hijita? Así como vemos muchos. Cuando nuestros hijos andan mal, nos afligimos mucho. O hoy nos las llevamos. Le dijo palabras estas: Señor, así me digas perrilla, no me interesa. ¿Quién me lo está diciendo? Tú, el dueño de todo. Lo acepto. ¿Y qué dijo el Señor? Mujer, grande es tu fe. Y en ese momento su hija fue liberada de los demonios. ¿Cómo está nuestra fe, amada iglesia? ¿Cómo está nuestra fe? Si tú no lees la Biblia, pues no se puede alimentar la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Romanos 10, 17 lo dice. ¿Sí? El problema para mí, amados hermanos, es que no nos vayamos a quedar. No nos vayamos a quedar a la hora que venga el Señor por su iglesia. No nos vayamos a quedar, porque va a ser crítica la situación. Sí. Bendito sea Dios. Entonces, los judíos perseguidores de los cristianos tendrían que hacer algo que repudiaban por intervención de Dios. Él dice: yo haré, no tú, yo haré que se postren a tus pies. Por intervención de Dios van a rendir homenaje a los gentiles que ahora pertenecen a Cristo. Imagínense nada más, lo va a hacer el Señor. En aquel tiempo los judíos van a ver a la iglesia de Cristo, que empezó con judíos, ¿sí se acuerdan? Los apóstoles eran judíos. Los 120 que estaban en el aposento eran judíos. Los primeros cristianos, los miles, aquellos 3,000 que se convirtieron cuando el primer sermón de Pedro eran judíos. Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, en ese gran día,
los judíos van a ver a la iglesia, los judíos salvos van a contemplar a la iglesia del Señor y van a decir: estos son nuestros hermanos. Estos, porque de los dos pueblos, ¿qué dice Efesios 2? De los dos pueblos hizo uno. No somos dos pueblos. En Cristo Jesús no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. ¿Sí lo ha leído? Por aquellos que dicen que la mujer no debe de predicar, no debe de mandar, pero sí debe de predicar. Amén. Sobre todo ahora que no hay hombres que prediquen, no tienen tiempo. Bendito sea Dios. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Los judíos reconocerán que Dios ama a su iglesia y reconozcan que yo te he amado. Les dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. ¿Qué cosas tiene preparadas el Señor para sus fieles? Amén. Amén. Y reconozcan que yo te he amado. Los judíos han creído que Dios es solamente Dios de ellos y lo siguen creyendo. Lo siguen creyendo. No creen en Jesucristo como su Mesías. Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está. Tú hiciste esto, yo cumplo mi palabra. ¿Sí lo ven? Si tú haces esto, yo cumplo mi palabra. Lea en su casa Deuteronomio 28. Ahí usted va a ver las promesas de Dios en 15 versículos y la maldición de Dios en más de 40 versículos. Hay más maldición para los desobedientes. Te pondré por cabeza y no por cola. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 saldrán huyendo. Bendito será el fruto de tu vientre, tu canasta de amasar estará bendita, dice el Señor. Pero si no lo haces, pondré sobre ti locura, dice. Qué tremendo. Por aquellos que quieren un Dios que solamente ama. Es un Dios justo. Sí. Es un Dios justo, es un Dios santo. ¿Sed santos? Como yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir, de hablar y de vestir. Aleluya. Porque guardaste en medio de las dificultades la palabra de mi paciencia. ¿Qué le está diciendo? Es: resististe, aguantaste. Resististe, aguantaste. Cuando estuviste en medio de la prueba, no claudicaste. Por eso yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lea usted en su casa Apocalipsis 5, capítulo 5 hasta el 19, y vea usted lo que va a pasar. 3 años y medio de paz. Le platicaba ya a Carla y a mi esposa, estoy viendo ahí por Facebook algunos cristianos que dicen: hay que orar por la paz mundial, por favor. Paz. ¿Quién dijo el Señor que en el mundo tendréis que? Aflicción. Y luego dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5: cuando oigáis paz, vendrá destrucción repentina. ¿Y quién va a traer esa paz ficticia? El anticristo por 3 años y medio. Aún hasta los judíos van a firmar un pacto con él. Lo dice el profeta Daniel en los capítulos 10 al 12, si usted quiere verlo. Van a firmar un pacto creyendo, como se lo dijo Jesús. Se los profetizó, ¿sí? Otro vendrá en mi nombre y a ese recibiréis. Esto ya está pronto, Padre. Ya no hay oportunidad. Vea lo que está pasando. Vea lo que está pasando a nivel mundial. Es horrible lo que está pasando. Sí, es horrible lo que está pasando. Los niños sirios están gritando. Auxilio están pidiendo. ¿Sí? Y nosotros como iglesia estamos orando por esas vidas. Yo les pregunto: ¿oró usted por los padres de ese niño que se suicidó allá en Torreón? ¿O se quedó? ¡Ah, qué bárbaro! ¿Cómo actuamos? ¿Sí?
¿Cómo actuamos? Si Cristo vive en nuestra vida, nos debe de dar compasión a las personas que están pasando situaciones difíciles, sean o no sean cristianos. Compasivos. Compasivos. Como aquella vez que creo les mandé ahí de lo que hizo el diablo con un muchacho, que el abuelito le quitó el celular y el chamaco se bajó del carro y se aventó y se suicidó. Miren ese viejo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué estará pasando ese viejo? ¿Cuánto dolor tendrá ese viejo? Siempre nos vamos con el martillo para afuera, para degollar, pero no nos ponemos en el lugar de las personas que están pasando esas cosas tan tremendas. Si así fuera, hermano, nuestro llanto se escucharía en el cielo. Un llanto de la iglesia por lo que está pasando aquí abajo. Un clamor de la iglesia: Señor, venga, no permitas que haya tanta muerte, Señor. Ya no dejes así a tu creación tan abandonada. Es un decir, porque Él no ha abandonado a su creación, pero tal parece que no hace nada. El Señor está trabajando. Está trabajando en ustedes primero y en mí, si usted lo permite. ¿Sí? Bendito sea Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no claudicaste en medio de la prueba, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba tiene como propósito, ¿cuál? Probar a los que moran en la tierra. ¿Y de qué manera van a ser probados? ¿De qué manera van a ser probados? Cosa que nunca ha pasado en todos los cientos y siglos de años. Nunca ha pasado, ni en la Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera. No ha pasado lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a ser el hombre contra el hombre matándose, sino va a ser la ira de Dios sobre aquellos que no quisieron nada con Él. La ira de Dios, que no quisieron nada con su Hijo Jesucristo, que vino a morir por los pecados de nosotros. Entonces, esa prueba no está diseñada para la iglesia de Cristo. Hay unos que dicen que sí, no les haga caso. Dice el 2 de Pedro capítulo 3 que los indoctos tuercen las escrituras. Sacan un versículo y de ahí sacan una religión, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los católicos. ¿Sí? Que incluso los católicos no sacan versículos, sino qué cosa dijo el Señor por sus tradiciones. Han invalidado mi palabra. Muchas tradiciones dentro de la religión romana. Bendito sea Dios. Entonces, los creyentes, mire bien, esa prueba no está diseñada para la iglesia de Cristo, sino para el mundo que no quiso nada con Dios. En su casa lea Juan 3:36. Es donde dice el Señor con mucha claridad que aquellos que rechazan a Cristo están debajo de la ira de Dios. Hermano, usted puede considerar, yo, a mis sobrinos, hijos de mis hermanos, que ya todos mis hermanos murieron, de los cuales ya van 4 que ya son convertidos, gracias a Dios. Pero se los dije, les dije la verdad. Les dije la verdad. Si tú crees que vas a morir y te vas a ir a un lugar, que no existe el purgatorio, es infierno o cielo, no hay término medio con Dios. ¿En dónde dice, tío? Ahí está la palabra. ¿Cómo vas a tratar a personas que están en peligro de perderse sus pecados con algodoncito? Porque ahora sí se tratan para que no se te ofendan. No, hermano, no seas así. Diles la verdad. Pero díseles angustiadas, ¿sí? Papá, si no eres cristiano, mamá, tío, primo, hermano, etcétera, hasta el mismo esposo o esposa. Mira lo que te puede pasar. No me hables como no te voy a hablar. Eso está por encima de todo lo demás. Es mi necesidad perentoria, mi prioridad, hablarles de Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Una vez llegó Carla llorando allá a la casa. Estaba aquí en la secundaria, en el Instituto Vivir.
compañeras le han dicho: Carla, si sigues hablando de ese Cristo, es de tu religión, no queremos que estés con nosotros. Y su mamá, Dios le dio sabiduría para decirle: hija, lo que te puedo decir es que cuando ellas estén delante de Dios en el juicio y te volteen a ver, no te van a poder acusar. Que te digan: Carla, ¿por qué si tú sabías de esto nunca nos dijiste nada? Porque la sangre de los que se pierdan va a ser demandada de tu mano, dice Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33. Dejemos la pereza espiritual. Dejemos de tener miedo a las personas para hablarles el Evangelio. ¿Sabe usted que Timoteo sintió ese temor? Tenía una congregación tremenda, había divorciadas que andaban por todos. Vean usted, 1 Timoteo y 2 Timoteo, ahí se va a ver, abrir, va a ver qué clase de congregación pastoreaba Timoteo. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que todos teman. 1 Timoteo 5:20. Y aquí, si reprendes a alguien delante de todos que ande de adúltero, va a decir: es que este pastor no tiene amor por nadie. Vean lo que dice Dios. ¿Sí? Vean lo que dice. Si tú tienes un pariente adúltero, ve y dile. Y si su cabeza, su familia está al revés, díselo. Dice Proverbios que el adúltero es como si no tuviera cabeza, como un buey llevado al degolladero. Pero hablamos cosas, puras promesas y nada de exhortación. Ese es el problema. Ese es el problema con muchos de nosotros. Los creyentes no son sacados de la hora de la prueba, sino son librados o mantenidos fuera de la hora de la prueba. Primera de Tesalonicenses 4, por favor. Hay mucha gloria, se los he dicho, mucha gloria para los fieles. Hay mucha gloria en la eternidad para los fieles, para que este camino sea muy fácil. Primera de Tesalonicenses, les dije, capítulo 4, versículos del 13 al 18, ¿lo tienen? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no es que sigan dormidos. Hay una enseñanza que dice que cuando tú mueres, los cristianos están dormidos. No es cierto. ¿A poco el rico que estaba en el infierno con Lázaro estaba dormido? Estaba sufriendo. ¿Y cómo estaba Lázaro? Reposando en el seno de Abraham. ¿Sí? En el momento que tu alma sale de tu cuerpo, en ese momento o estás allá o estás abajo, no hay otro lugar. En ese mismo momento, al primer minuto de muerte, o estás en el cielo o estás en el infierno eternamente. Y por muchos rosarios y muchas cosas que digan y hagan, no sales. Ese es un engaño satánico, ¿sí? Así como lo dijo, así lo dice la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa dormir? Descanso. Lo dice Apocalipsis, ¿sí? Entran en el descanso aunque sus obras siguen todavía funcionando. ¿Cuáles obras? De aquellos que recibieron a Cristo a través de tu conducta, de predicarles el Evangelio. Ahí sigue más y más. Nosotros seguimos las obras de ¿quién? De los apóstoles. Los apóstoles siguieron haciendo la obra de Cristo. La obra, la palabra sigue corriendo la palabra. No hay nada que inventar. No hay nada que inventar. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese que Pablo ya esperaba la venida del Señor. Esperaba la venida del Señor.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, ¿cuáles son? Los cuerpos de los muertos en Cristo serán resucitados. Y tendremos un cuerpo nuevo, como el de Jesucristo, sin sangre en las venas, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde la ley de la gravedad no nos hace nada. ¿Qué película se llama? ¿Qué? De las galaxias, ¿no? No, vacilada. Nosotros sí tenemos algo muy especial de parte del eterno Dios. Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Bendito Dios. Capítulo 5 de ahí mismo, versículos del 9 al 11. Ahí está. Ahí está. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Nosotros no estamos para ira. Ya hemos pasado muchas situaciones críticas y difíciles en nuestra vida como cristianos. Muchos rechazos, muchas lágrimas, muchas cosas. Por Cristo, desde luego. Por seguir a Cristo. Amén. ¿Sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Te toca visitar a algún hermano o alguna hermana que está para morir, para partir. ¿Qué cosa le vas a decir? No se preocupe, voy a orar por usted y el Señor la va a levantar. No le digas eso. Dile lo que dice Pablo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Debemos adelantar. Gracias a Dios, porque fuiste fiel hasta este momento. ¿Qué le llevas? ¿Ánimo? ¿O llegas ahí con...? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Ese es el Evangelio. Sí, ese es el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, me va a pasar esto y esto, los ancianos me van a crucificar, y agarra a Pedro y dice, ven para casa, que no te acontezca eso. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuidado con lo que dices, porque puede agarrar tu boca un consejo inadecuado. ¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? ¿De que son tristes las separaciones? Sí, claro que sí. Claro que sí, pero vamos a estar juntos eternamente. Así es que me aguantan, por favor. Allá nos vamos a ver de todo. Vamos a estar juntos. Y aquí quiere el Señor que nos protejamos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que cantes muy bonito, que tengas un grupo muy bonito y que prediques muy bonito. No. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Sí? El amor del cielo está dentro de nosotros. Es Cristo. En vosotros la esperanza de Cristo. La gran tribulación va a afectar al mundo entero. Mateo 24. Al mundo entero. Es tremendo lo que va a pasar. Bendito sea Dios. Mateo 24, versículo 14. ¿Lo tiene usted? Sí. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Esto habla ya del fin, no del rapto. Pues será predicado el evangelio, versículo 21, que dice, porque habrá entonces ¿qué? La hora de la prueba.
la hora de la prueba. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que estamos viendo la desgracia o lo que está pasando en Australia y decimos, ay, cómo están pasando, y enfoca más a los animales que a los australianos. No es que esté uno en contra de los animales, ¿sí? Es alguna palabra que yo aborrezco con todo mi corazón cuando alguien dice, entre más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Pues muérete. ¿Cómo es eso? Si los hombres somos la corona de la creación. ¿Sí? Tenemos que ubicarnos, hermanos. Estamos desubicados. Hable con el Espíritu Santo. Dígale, ubícame en tu contexto, en tu familia, como debe de ser, Señor. Por favor. ¿Sí? ¿Habrá convertidos durante la hora de la prueba? Claro que sí. Durante la gran tribulación, los convertidos van a sufrir físicamente, les van a cortar la cabeza. Vaya conmigo a Apocalipsis 6, por favor. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Espérate que se mueran más, ya después vamos. ¿Sí? ¿Sí, amados hermanos? Dios de mi vida. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14, ¿ya lo tiene usted? Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, le está diciendo el apóstol Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, contesta Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Va a haber salvación? Claro que sí, pero van a ser muertos de una forma muy tremenda aquellos. ¿Qué necesidad? La tribulación de la iglesia ha sido siempre, ¿sí lo sabe usted? Siempre, desde que se inició la iglesia, ha habido tribulación, ha habido cárcel, ha habido muertes. Eso que hicieron allá los reyes españoles para apoyar a la iglesia tradicional con la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa. Si usted leyera eso debería de ver que la iglesia romana no ha cambiado. Ahorita hay un movimiento ecuménico donde cientos de pastores ya están en ese movimiento ecuménico. La apostasía que nos habla el Señor. Y las iglesias, que los congregantes que no leen esto, ¿sí?, pues le dicen amén a todo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia de Éfeso será guardada de la hora de la prueba? Porque has guardado, ¿qué?, la palabra de mi paciencia. ¿Sí? Usted quiere ser guardada y guardado de la hora de la prueba. No lo haga por miedo, porque se va a quedar. No, yo no estoy predicando para que tenga usted miedo. No es una película de espanto la que le estoy diciendo, sino que conociendo cómo soy yo y cómo es usted, el corazón duro que tenemos, porque usted tiene un corazón duro y perverso igual que yo, donde lucha su yo contra el Espíritu Santo, dice Gálatas capítulo 5. Por eso dice, no andemos, ¿cómo dice? No satisfaciendo las obras del yo de la carne, ¿sí?, sino andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu.
Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, la iglesia verdadera sufre ahora por causa de Cristo. Siempre ha sufrido. Siempre ha sufrido rechazo. ¿Sí? Finalmente oigamos lo que nos dice el Señor en Apocalipsis 3, versículos del 11 al 13. Esta iglesia maravillosa, para que nosotros seamos parte de esa iglesia de Filadelfia, amoroso para con su hermano. ¿Ya lo tiene usted? Dice aquí: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo es posible? Te puedes cansar. Te puedes cansar y dejar de servirle al Señor. No te pierdes, pero no te van a dar la corona al fin del tiempo. Vas a pasar de panzazo. Vas a escuchar a alguien que siguió trabajando y tú no. Cuando lo llame el Señor al tribunal de Cristo y le diga: ese es el salario para tu trabajo, porque lo dice 1 Corintios, hay salario para tu trabajo. No estamos trabajando en vano, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Bendito sea Dios. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, entonces hay lucha, ¿verdad? Con tu yo, con el mundo y con Satanás. Tu yo, el mundo y Satanás. ¿Sí? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Así como Pedro y Juan eran columnas, el Señor quiere columnas. Columnas como esas que no se doblan, sino sirven para sostener al caído, levantar a las personas. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, ¿qué dice? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué cosa oye usted aquí conmigo? 3 veces oímos el sustantivo nombre. ¿Sí lo ven conmigo o no? 3 veces lo vemos. Al que venciere, ¿qué dice el Señor? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y qué más? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Y al final, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Qué dice? Vamos a tener tal intimidad con el Señor. Aquí tenemos una intimidad, pero es incompleta. Es incompleta, pero allá con Él tendremos una intimidad y vamos a conocer más cosas de Jesucristo. Aquí es muy poco lo que conocemos de Él. Allá tenemos la eternidad para conocer más y más de Él. Aleluya. Qué hermoso. La esperanza que no avergüenza, que la han vivido muchas personas. ¿Sí? Tendremos una nueva ciudadanía. Ya la tenemos, pero todavía no la hemos. Filipenses 3:20, no lo busque. Dice que somos ciudadanos del cielo, no somos de aquí de la tierra. Vivimos en un aspecto como Adán vivió. Adán vivía en la tierra, pero tiene una relación muy personal con el Señor, que bajaba el Señor al huerto a hablar con Él. Así estamos nosotros, pero estamos millones de veces mejor que Adán, porque Adán no tenía a Dios en su corazón, nosotros sí lo tenemos. Segunda de Pedro 1:4 dice que la naturaleza de Dios ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Esa naturaleza, si tú eres hijo o hija de Dios, tú eres un templo, eres algo especial. Por eso te busca Satanás para echarte a perder la vida. Eres algo especial. Él no busca a los que están perdidos, Él los tiene. Nosotros, dice que anda como lobo buscando a quien devorar. Bendito Dios. Y tendremos entonces el nombre nuevo, la plena revelación del carácter de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Espero haber sido claro con lo que Dios puso en mi corazón. Y si Dios nos da vida, el próximo viernes vamos a estudiar el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia que está ahora en este tiempo. ¿Sí? La iglesia de la Odisea, donde dice que es la iglesia que manda
pastores sin visión que hacen encuestas en sus congregantes. ¿Qué les parece si hacemos esto? A ver, ¿quién vota por acá? A ver, vamos, y se meten votaciones porque no hay una dirección del Espíritu Santo. Vamos a elegir una mesa directiva, vamos a votar, y vamos a votar, y vamos a votar como si fuéramos una situación política. Si ustedes leen Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo es el que escoge a los que le han de servir. Yo he invitado a algunas personas a servir, pero no puedo forzarles. Ellos sabrán si realmente quieren servirle de tiempo completo al Señor. Donde dejamos a un lado lo que creemos que es importante, no estoy diciendo que no es importante, si lo ponemos en nuestra prioridad aquí, al que murió por mí, porque Él te puso en tu prioridad. Para eso vino, esa era la prioridad de Cristo. Vino a salvar a su pueblo que estaba perdido. Y si Él no tiene el primer lugar, ¿quién lo va a tener? ¿Quién lo va a tener? Por eso no hemos experimentado la gracia de Dios poderosamente, porque todavía no nos entregamos al 100% al Señor. Yo les invito a que lo hagan. Que lo hagan. No que le dé permiso, porque hay unos que dicen, Señor, haz de mí lo que quieras. Pues claro que lo va a hacer, aunque no le des permiso. Pero es muy diferente a que le digas, heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Ya no quiero perder el tiempo en mí. Quiero que el tiempo que me dejes en la tierra sea para gloria y honra y alabanza tuya. Como tú quieras, como tú quieras. Si voy a morir como mártir, dame la unción para hacerlo. Pero aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí. Póngase de pie, por favor. Dios nos ayude a llegar al final. Hay mucho que hacer. Y Dios quiere hacerlo en usted y a través de usted. No depende de mí, amados hermanos. Mi papel es ser nada más una voz que clama en el desierto. Y agradezco tanto al Señor el privilegio que me da que a veces cuando estoy a solas con Él y el enemigo me trae a la memoria las cosas tan horribles que hice, cómo me siento mal. Y le sigo pidiendo perdón a Dios. Yo sé que ya me perdonó, pero como dice Romanos capítulo 6, versículo 20, ¿qué futuro tenías con aquellas cosas de las cuales ahora te arrepientes, cuyo fin era la muerte? Vivimos arrepentidos de todo lo que le hicimos al Señor, pero también vivimos dispuestos a estar en su perfecta voluntad. Jesucristo nos dijo, mi comida y mi bebida, ¿cuál es? Que haga la voluntad del que me envió. Ojalá que así sea usted y así sea yo también. Padre, queremos darte gloria, honra, alabanza y adoración. Reconocemos nuestra indignidad, Señor, para que tú en tu misericordia nos traigas aquí, Señor, a mí también, para escuchar de ti, Señor, lo que tú quieres que escuchemos, Padre, que podamos vivir en el poder tuyo, Señor, que, Señor, Padre bendito Dios, enciendas el fuego en nuestro corazón, Señor. Si es que hemos dejado algunos nuestro primer amor, enciéndelo otra vez, Señor. Por favor, amado mío, Señor de la gloria. Sácanos adelante y sálvanos de nosotros mismos, Señor. Por favor, Padre bendito Dios, y si hoy vienes en la noche, que tengamos la plena certidumbre de que también nos vas a llevar contigo, Señor. Porque contigo no hay dudas, Padre. Nosotros sabemos cuál es nuestra verdadera condición con nuestra relación personal contigo. No hay nada de engaño. No hay nada de engaño. Tú dices, buscadme mientras pueda ser hallado. Pero también nos dices, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a buscarte con todo nuestro corazón. Así como buscamos otras cosas que nos interesan, Señor, que dejemos a un lado esas cosas y empecemos a buscarte con todo nuestro corazón. Y después seguir haciendo las cosas, después que te encontremos verdaderamente, Señor. Y que caminemos tomados de tu mano, para que tú nos digas qué hacer, a dónde ir y qué decir, Señor, y que podamos entender cuando tú nos dices que si comemos o bebemos,
o hacemos cualquier otra cosa, lo damos para gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y con aquellos, Señor, que por razones que tú sabes no están aquí en esta noche. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo.